Eh, Buen día, nosotros les vamos a hablar del análisis del espectro mutacional de la distrofia muscular de Duchenne en un grupo de pacientes colombianos. El equipo está conformado por Javier Joel de Jesús Luna Vázquez y yo, su servidora, Cristina Santanelias. Como introducción, tenemos que las miopatías son un grupo heterogéneo de enfermedades que afectan el músculo. También se clasifican en miopatías primarias y miopatías adquiridas. Las distrofias musculares más frecuentes son de origen genético y se caracterizan por degeneración y debilitamiento progresivo, principalmente lo que viene siendo el músculo esquelético. La distrofia muscular de Duchenne o DMD es hereditaria, es recesiva y está ligada al gen X. Es un desorden neuromuscular de etiología genética más frecuente, con una incidencia de 1 por cada 3.500 hombres y una prevalencia global de 4.78 por cada 100.000. Esta distrofia de Duchenne es que se caracteriza por un desgaste muscular que es proximal progresivo, que comienza alrededor de los 3 años de edad y se caracteriza clínicamente por retraso en el desarrollo motor, también debilidad proximal y también pseudohipertrofia de los gastrocnemios. También son altos niveles de creatinina sinasa en sangre y cambios miopáticos en la electromiografía. También es alrededor de los 12 años el paciente ya requiere una silla de ruedas para poder moverse de un lado a otro, como quien dice. También la enfermedad culmina con insuficiencia respiratoria, falla cardíaca y muerte prematura, que es alrededor de los 20 años del sujeto afectado. O sea, en esta distrofia los sujetos no tienden a tener una larga vida. También en el caso de distrofia muscular de Becker, inicia sus manifestaciones entre los 20 y los 30, con compromiso leve del músculo esquelético, y su morbilidad más relevante es la falla cardíaca y también las arritmias asociadas. Las arritmias tienen una amplia variedad de presentación clínica, que incluye falla cardíaca en el adulto joven o muerte súbita cardíaca, o incluso también anormalidades subclínicas. El causante de estas enfermedades es por el XP21.2. Este gen es uno de los más largos del genoma humano y está compuesto por 79 exones. El gen DMD XP21.2 o -P21.1 codifica la proteína intracelular distrofina, que participa dentro de un complejo de proteínas relacionado con la resistencia al estrés mecánico generado durante la contracción muscular. El presente estudio recoge el espectro mutacional de un grupo de pacientes colombianos con diagnóstico de DMD, contribuyendo a la caracterización molecular de la DMD y TMB, y ampliando el conocimiento sobre el espectro y las frecuencias de mutaciones de la enfermedad. Normalmente la madre es la quien aporta el gen y la que va heredando la enfermedad, que normalmente se manifiesta en los hombres, pero no se manifiesta en las mujeres. Ok, para este estudio se utilizaron 62 sujetos masculinos sospechosos de DMD y los motivos fueron debilidad muscular progresiva, niveles elevados de CK, hipertrofia de gastronemios, signos de Gowert positivos, cambios miopáticos en la electromiografía y antecedentes familiares. De cada uno de los pacientes se extrajo ADN de leucocitos a partir de una muestra de sangre periférica utilizando el método de extracción Saltinout. Se realizó análisis por amplificación de sondas por ligación múltiple, que es el MLPA, para de lesiones y duplicaciones del gen de la distrofina. En los casos en los que la MLPA no detectó de lesiones o duplicaciones, se procedió a realizar la secuenciación del gen.
Para el análisis por amplificación de sondas dependiente de ligandos múltiples, se utilizó el kit SALSA MLPA P34 y el P35. El P34 contiene sondas para los exones del 1 al 10, del 21 al 30, del 41 al 50 y del 61 al 70 del gen de la distrofina. Mientras que el 35 contiene sondas para los exones 11 al 20, 31 al 40, 51 al 60 y 71 al 79. Inicialmente, 15 NG de ADN fueron desnaturados, y durante la noche se hibridaron las ondas de la mezcla 34 y 35. Posteriormente, con la enzima ligasa 65 se llevó a cabo el proceso de ligamiento de las ondas y finalmente la reacción en cadena de la polimerasa, utilizando los primers específicos SALSA, FAM, PCR primers. Los productos amplificados y el estándar de tamaño se mezclaron y se corrieron en un sistema de análisis genético AVI 3100. Y el análisis se realizó por medio de Cofelizer.net software. En el siguiente paso para el análisis de la secuenciación masiva en paralelo, el ADN genómico fue enriquecido para las regiones seleccionadas, utilizando un protocolo basado en hibridación y se secuenció utilizando la tecnología Illumina. Todas las regiones seleccionadas tienen una profundidad mayor o igual a 50x y un umbral mínimo de confianza de mapeo de Q30. Estas lecturas fueron alineadas contra la secuencia de referencia, y los cambios fueron identificados e interpretados en el contexto de un único transcrito clínicamente relevante. Todas las variantes patogénicas y probablemente patogénicas fueron confirmadas por secuenciación de Sanger. La clasificación de las variantes se realizó de acuerdo a los criterios de la ACMG22 y se utilizaron como referencia las bases de datos Linear Open Variation Database 23 y el UMD-DMD24 y el proyecto MIR Genoma 25. Para el análisis in sílico de la patogenicidad de las mutaciones, se aplicaron los algoritmos CIF26, Polyfen 227 y Aligen GDV-GD. Y bueno, los resultados del total de 62 pacientes con sospecha clínica de DMD-DMV fueron confirmados por análisis molecular. Los síntomas iniciales de la enfermedad fueron caídas frecuentes, debilidad muscular progresiva, dificultad para levantarse, dificultad para subir escaleras, dolor muscular y retardo del neurodesarrollo asociados a niveles de TK. El compromiso cardíaco, que fue una fracción de eyección inferior a 55, se desarrolló a una edad media de entre 14 a 3.5 años de diferencia, más o menos. El 33 de los probandos reportó algún antecedente familiar de enfermedad neuromuscular, por lo que incluyó, hermanos y primos. En relación con casos familiares, se elevaron en el estudio 7 parejas de hermanos, un par de primos hermanos de una sola familia y 2 hermanos y un primo de otra familia. Como podemos ver en la tabla, la manifestación clínica para los individuos afectados, en el caso del retardo del desarrollo psicomotor, fue un 58.8. Para las contracturas de flexión fueron de un 47 y para un compromiso óseo fue de un 17. Del 47 de los 62 sujetos, o sea, un 75% de la muestra, se detectaron variantes tipo de lección y duplicación de exones en el gen de la distrofina mediante el MLPA. Se encontraron 33 probandos con deleciones, y un 14 casos con duplicaciones de uno o más exones. Se encontraron también 5 duplicaciones de un solo nucleótido y 2 deleciones de 1 y 5 nucleótidos. La relación entre duplicación y deleción fue de un 0.45, siendo las deleciones 2 veces más frecuentes que las duplicaciones, evidenciando que la deleción y la duplicación no son eventos recíprocos. Las deleciones de un solo exón se presentaron en 12 casos y las deleciones de más de un exón en 21 casos. Las grandes deleciones, que son de más de 10 exones, se presentaron en 6 casos, o sea, un 9.6 de toda la muestra. El 42 de la muestra presenta deleciones grandes entre los exones 45 y 54. De todos los exones, el 47 fue el más frecuente suprimido, y se observó un caso en que se presentó una gran deleción de 61 exones. El 50% de los casos presentó duplicaciones entre los exones 5 y 16. Las duplicaciones de un solo exón se presentaron en 5 casos,
y las duplicaciones de menos de 6 exones se presentaron en 10 casos. Finalmente no se encontraron duplicaciones en los exones 67-79 y se encontró un caso de duplicación en tándem, que es una duplicación de los exones 522 y 46 a la 52. Para la secuenciación de probandos con el MLPA negativo, el estudio de secuenciación del gen DMD por la técnica de secuenciación masiva en paralelo fue realizado en 15 individuos con el MLPA negativo. Se evidenciaron mutaciones sin sentido en 6 casos, mutaciones que afectan el marco de lectura en 7 casos y mutaciones que afectan el splicing en 2 probandos. No se encontraron mutaciones con sentido y las variantes se distribuyeron a lo largo del gen y se encontraron 5 variantes que no habían sido previamente reportadas, identificadas en 7 de los individuos. Bueno, como discusión tenemos la NMD es una miopatía de origen genético, de herencia recesiva ligada al gen X causada por mutaciones en el gen de la distrofina XP21.2, que afecta principalmente a los hombres. Sin embargo, las mujeres portadoras pueden manifestar debilidad muscular y elevación de niveles de CK. En este estudio, las mutaciones patogénicas en el gen de la distrofina se identificaron en 62 individuos colombianos con sospecha clínica de DMD, un 53.3% de los casos por deleción y también un 25.5% de los casos por duplicación y un 24.2% de los casos con mutación puntual. Un estudio reciente del espectro mutacional de la DMD en España reportó de lesiones en el 46% de los casos, mientras que otro estudio en la India reportó de lesiones en el 68% de los casos utilizando MLPA. Similar a lo reportado en Polonia, que fue un 65%, mientras que en Brasil una cohorte presentó un 58%. El menor porcentaje de la serie española puede deberse a un sesgo de selección según los autores. En general, se considera que las grandes deleciones del gen son responsables de más del 65% de los casos. Las deleciones no tienen una distribución al azar a lo largo del gen, sino que se agrupan en regiones proclives o hotspots. El fenotipo depende de la localización de la mutación en el gen y no necesariamente del tamaño de la lesión o de la duplicación. Una lesión que afecte el marco de lectura, independientemente del tamaño, produce una mutación severa, mientras que una lesión que no afecte el marco de lectura produce un fenotipo más leve asociado con DMD. Las mutaciones en el gen DMD pueden conducir a un largo espectro de fenotipos clínicos que están estrechamente correlacionados con las alteraciones moleculares y con la severidad de la alteración en la función proteica causada por la mutación. Sin embargo, la correlación fenotipo-genotipo no es directa, en especial los aspectos relacionados con las manifestaciones neurológicas, debido principalmente a las 6 isoformas cerebrales de la distrofina, las cuales juegan un papel relevante en la maduración y remodelamiento de las sinapsis neuronales. Es posible hacer una adecuada correlación fenotipo-genotipo debido a que fueron remitidos con diversos tiempos de evolución del cuadro clínico y con tratamientos disímiles. Se ha descrito que los pacientes con compromiso de regiones terminales de este gen, por alteración de la isoforma TP71, cursan con déficit cognitivo, esto debido al potencial de afectar la expresión de un número creciente de isoformas por efectos perjudiciales acumulativos. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.